Pues nuevamente vamos a recibir a mi hermano David Carvajal. Los micrófonos son suyos, mi hermano. Gracias, hermano Mario. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Le invito a que busque en la palabra del eterno Dios, Efesios capítulo 6, y me acompaña a darle lectura del verso 10 al verso 18. Carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, del verso 10 al verso 18. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Amén y amén. Muchas gracias, mi hermano Emanuel. Bueno, el día de hoy concluimos un ciclo de estudio. Estamos terminando el ciclo de la armadura de Dios y justamente el día de hoy vamos a estudiar la última parte, orando en todo tiempo, hablando de la constancia del Hijo de Dios en la oración y de aprender a estar firmes en la buena batalla de la fe. Ya hemos venido estudiando temas tales como desde que empezamos este estudio, estudiamos justamente la buena batalla de la fe. Pudimos estudiar que el adversario de nuestras almas es el diablo y que nosotros desde el día que nos bautizamos nos enlistamos en las huestes del Señor siendo fieles soldados de Jesucristo. El Señor nos invita a ceñir vuestros lomos de verdad, como cuando ponemos el cinto y nos llenamos de fortaleza. También estudiamos estar vestidos de la cota de justicia, que es esa armadura que protege las partes vitales de nuestro cuerpo, sobre todo cuidando nuestro corazón. Se nos ha invitado a calzarnos con el apresto del Evangelio de la paz, siempre estar dispuestos, siempre nuestra actitud estar lista para la obra del Señor y tomando el yelmo de salud, ese casco que protege nuestros pensamientos, donde el enemigo también desea atacar, perturbar, confundir. Elemento de ataque, estar listos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dispuestos a la predicación, dispuestos al Evangelio, a compartir las buenas nuevas. Y el día de hoy, orando en todo tiempo, dice el apóstol Pablo, la constancia con la que el Hijo de Dios debe de estar listo a pelear la buena batalla de la fe. Hoy cerramos este ciclo, vamos a abrir un nuevo ciclo a partir de la próxima semana, un ciclo dedicado a las leyes de Dios, pero para el día de hoy, tema importante, la oración. Y precisamente haciendo un pequeño resumen acerca de lo que hemos venido estudiando, como hijos de Dios no podemos perder de vista nunca al adversario de nuestras almas. Quizá dentro de las nuevas tendencias que quieren atacar a la iglesia de Dios,
se habla por ahí de que Satanás no existe, que es una invención del hombre y que realmente somos nosotros mismos los que nos confundimos haciendo diferencia entre el bien y el mal. El día de hoy vamos a hacer este pequeño análisis, hermanos, en donde se nos da la oportunidad de considerar más bien la actividad del enemigo, cómo justamente está buscando en su ataque tocar las fibras más sensibles del hombre, en donde somos más frágiles, en donde somos más débiles, y cómo el diablo justamente ataca donde más nos duele. Antes, para poner el contexto, dice la primera carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo 5, verso 8. No podemos nunca negar que el enemigo, desde que se convirtió en el adversario del hombre, ha tratado de destruir a la humanidad, y en esta ocasión nos toca ver cómo trata de destruir al pueblo de Dios, trata de destruir al Hijo de Dios. Dice el apóstol Pedro: sed templados y velad, porque vuestro adversario, vuestro enemigo, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Es decir, que el diablo no está descansando, el diablo está rugiente, está activo, está enérgico, tratando de destruir la obra de Dios, y de muchas maneras ataca a la humanidad. Pero el apóstol Pedro le dice al pueblo de Dios: sed templados. La templanza debe de ser uno de los frutos del Espíritu Santo, que nos debe de ayudar a controlar este cuerpo humano, una máquina maravillosa, pero que dentro de su comportamiento, de su conducta, fluyen emociones, fluyen sentimientos, fluyen pensamientos, fluyen los deseos humanos, y en esa complejidad que representa el cuerpo humano, a veces sin darnos cuenta, hermano, ya estamos pensando cosas, o nos sentimos nosotros fuertes, pero en un momentito, en un instante, sin darnos cuenta, cuando nos tocan los deseos que fluyen o afloran a flor de piel, solamente en ese momento nos damos cuenta qué frágiles, qué débiles somos. La carnalidad nos llama, nos jala. No nos damos cuenta cuando ya nos enojamos y ya salió la emoción humana. No nos damos cuenta cuando ya estamos codiciando o deseando las cosas del mundo. Vemos algo que nos atrae y vemos que la carnalidad lo desea, lo persigue, y sin darnos cuenta ya estamos en esa lucha porque queremos ir a disfrutar de lo que el mundo ofrece. Simplemente, hermanos, entre el carácter o las emociones, lo que deseamos. Podemos darnos cuenta de cómo el cuerpo humano se comporta, y de una manera mucho más clara cuando somos sometidos a las pruebas. Nos damos cuenta de que a veces decimos tener mucha fortaleza espiritual, pero en medio de la prueba las fuerzas nos abandonan. Por eso es muy importante entender: todo aquel hijo de Dios que ha bajado a las aguas del bautismo se ha enlistado en las huestes del Señor. Y se nos está invitando a que, si nosotros somos conscientes de que ahora servimos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos de estar listos para pelear la buena batalla de la fe. Dice el apóstol Pablo en la primera carta que escribe a Timoteo, capítulo 6, en el verso 12. Primera carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6,
Verso 12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. El apóstol Pablo recomienda, como fiel soldado de Jesucristo, pelea la buena batalla de la fe. Y en esta pelea, lo que está en juego es la vida eterna. Como nos dijera Moisés, o le dijera Moisés al pueblo de Dios, o nuestro Dios a través de Moisés le dijera: hoy he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge la vida y la bendición para que te vaya bien en la tierra a la que vas para poseerla. A nosotros en este andar, en este maravilloso viaje rumbo a la vida eterna, sabemos que no vamos a llegar de manera sencilla, de aquí, del día de hoy, a ocupar nuestro lugar al reino de los cielos. Va a haber gran cantidad de combates, de conflictos, de peleas, porque estamos en guerra. Satanás hará todo lo posible para impedirnos llegar a la vida eterna. Nos va a querer destruir, nos va a querer alejar. Seremos probados para demostrar que realmente somos fieles. Seremos tentados para ver si realmente tenemos templanza y podemos tener dominio propio de este cuerpo. Cuando este cuerpo esté queriendo ser llevado a los deseos de la carne, ¿lo podremos contener? Si alguien ha sentido la tentación en carne propia, sabe que este cuerpo carnal desea las cosas del mundo. Solamente el Espíritu de Dios y el hombre de Dios, teniendo dominio propio, podrá someter los deseos de la carne. Las pruebas, las tentaciones y peleando esa buena batalla de la fe, Satanás nos va a querer destruir, nos va a querer destrozar. Y ahí está el momento de conflicto con el diablo. Por esa razón, el apóstol Pablo le dice al Hijo de Dios que tengamos cuidado y que nos vistamos de la armadura de Dios. Armas que a lo largo de este trimestre hemos venido estudiando importantes. No solamente es conocimiento general, no solamente es algo para que nosotros escuchemos y tengamos algo de entretenimiento en el culto matutino. No, hermano. Son temas importantes porque se está hablando de nuestra vida y de nuestra salvación. Dice la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, del verso 3 al verso 5. El diablo está haciendo su trabajo y no lo va a dejar de hacer hasta el último momento que el Señor le dé esa oportunidad. Nosotros tenemos que estar haciendo lo mismo, trabajando en nuestra salvación con temor y temblor, utilizando todo lo que esté a nuestro alcance, utilizando todo lo que el Señor nos da. Segunda carta que escribe Pablo a Timoteo, capítulo 10, del verso 3 al verso 5. Pues aunque andamos en la carne, aunque vivimos en este cuerpo carnal, decadente, deficiente, deseoso de vivir todo lo que el mundo ofrece, débil en las pruebas, cuando ya no siente fuerzas, los pensamientos se atacan, la fe se pone a prueba, el corazón se puede desviar. Dice, no militamos según la carne. Eso es algo que tenemos que entender. Por eso el ser espiritual tiene que manifestarse. Por eso el Espíritu de Dios nos tiene que ayudar a tener dominio propio y a controlar a este cuerpo carnal. Tenemos que ejercitarlo. Tenemos que alimentarlo de la palabra de Dios y tenemos que fortalecernos en el Señor. Verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
Esta batalla no se pelea con este cuerpo carnal. El cuerpo carnal lo resiente. La batalla de la fe se pelea con el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que tiene que pelear. Es el Espíritu de Dios el que tiene que dominar al ser carnal. Es con la armadura de Dios con la que tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Dice el verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Todo lo que nos quiera alejar de Dios son las armas que utilizará el diablo para atacarnos. Todo lo que esté a la mano de Satanás lo utilizará para desviarnos, para alejarnos del conocimiento de Dios, para alejarnos de la obediencia, para llevarnos al pecado, para llevarnos a la incredulidad, para llevarnos a la ignorancia. El diablo lo va a utilizar y ciertamente va a atacar nuestra fe. En la enfermedad se va a poner a prueba nuestra fe. Tenemos enfermedades terminales. ¿Por qué sigues creyendo en Dios? Y ahí es donde la fe se pone a prueba. Estamos en este mundo, sentimos que tenemos la bendición de Dios y nos ponen la tentación donde más nos duele. Y ahí se pone a prueba la fe. ¿Qué tanto es tantito, verdad? ¿Qué hago de malo? Y no nos damos cuenta y ya nos estamos deslizando hacia el pecado, hacia la desobediencia. Ahí se pone a prueba la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne, los deseos carnales, y la soberbia, el poder, el querer disfrutar de lo que el mundo ofrece, son cosas que atacan completamente al Hijo de Dios. ¿Lo ha sentido usted en carne propia, hermano? ¿Lo ha sentido cualquiera de las maneras en que Satanás nos ataca? Recuerde, esta batalla no se pelea con este cuerpo carnal. Este cuerpo carnal va a resentir todos los embates del diablo. Ya el apóstol Pablo nos lo decía en la lectura inicial. Allá en Efesios capítulo 6, fíjese cómo el apóstol Pablo inicia poniendo mucha atención en el adversario. Pedro nos lo decía, el diablo, cual león rugiente, feroz, anda enojado, anda deseoso de vernos caer. Él está poniendo todo su empeño, todo su deseo, y nosotros a veces ni cuenta nos damos de los ataques del enemigo. Ponga atención, Efesios capítulo 6, del verso 10 al verso 13. Efesios capítulo 6, del verso 10 al verso 13. Pablo nos está dando información valiosísima, muy importante. Todo hijo de Dios que se jacte de querer ocupar un lugar en el reino de los cielos, lo tiene que entender. No va a ser fácil llegar a la vida eterna. No va a ser sencillo. No va a ser un dulce para un niño, hermano. Tenemos que pelear. Tenemos que aferrarnos y de esta manera entender la dimensión de la batalla. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque el diablo te va a querer destruir. Y si no te vistes de toda la armadura de Dios, te va a golpear, te va a pegar, te va a destruir. Porque mira, el diablo no está peleando y tú no está peleando con cosas con las que tú en este cuerpo carnal las puedas resistir. Se pelea en un ámbito diferente, en un ámbito espiritual. Véalo, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
No vemos directamente a los ojos a nuestro adversario. No vemos qué es lo que está haciendo. No vemos de qué manera está haciendo su estrategia. No nos damos cuenta, sino solamente a través de la palabra de Dios. Es por la palabra de Dios que sabemos cómo nos va a atacar. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. El diablo y sus ángeles van a tratar de destruirnos y van a hacer todo lo que tengan a su alcance para hacerlo. Fíjese, de esta manera, entendiendo que va a haber una lucha espiritual, nosotros tenemos que pelearla en el ámbito espiritual. Nuestro Dios nos está dando de su Santo Espíritu. Y por esa razón, nosotros tenemos que echar mano del Espíritu de Dios para pelear la buena batalla de la fe. El apóstol Pedro ya nos dijo, sed templados, que el Espíritu de Dios controle este cuerpo, y para que cuando vengan los deseos de la carne, podamos estar listos para pelear la buena batalla de la fe. Santiago capítulo 1, del verso 12 al verso 15, nos dice, Santiago capítulo 1, del verso 12 al verso 15, dice la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Sí, la palabra de Dios nos dice, qué bueno que seas tentado si vas a salir victorioso. Cuando venga la tentación, la recomendación es que estés preparado, que estés listo para salir victorioso. Verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es la carnalidad que está arraigada en nosotros mismos, los deseos carnales, la debilidad humana, lo que le gusta al cuerpo, pues, ¿verdad? Lo que le gusta al cuerpo, pero que no le gusta a Dios. Lo que puede agradarle al cuerpo, pero nos puede hacer perder nuestro lugar en el reino de los cielos. Entonces, ahí está la batalla. Nuestro cuerpo es el medio que Satanás está ocupando para hacernos caer. El Espíritu Santo que habita en nosotros es el medio que Dios está ocupando para mantenernos firmes. Pero los dos los estamos sintiendo en nuestra propia carne. La carnalidad que se ve atraída por las cosas del mundo y el Espíritu Santo que nos está diciendo, mantente firme. Verso 15. Bueno, 14 y 15. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Y la concupiscencia, después que ha concebido, pare el pecado. Y el pecado siendo cumplido, engendra muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Fíjese, ahí está la controversia. Todo se une en nuestro cuerpo, que es templo de Dios, donde habita el Espíritu Santo. Y aquí en este cuerpo, en esta mente, en nuestro corazón, se está desatando una batalla, la buena batalla de la fe. Vivir de acuerdo a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, o vivir de acuerdo a los deseos de la carne, lo que el mundo ofrece. Este ejemplo ya lo he ocupado en varias ocasiones, hermanos, ¿sí? Sin embargo, creo que es importante
la concupiscencia que existe en el cuerpo humano es diferente en cada uno de nosotros. A cada quien, el diablo sabe lo que nos gusta. Eso es lo que es más importante entender. ¿A usted qué le gusta? ¿Qué ofrece el mundo que le gusta? Que cuando lo ve le pican los pies ya para que el cuerpo quiere ir a disfrutarlo, a vivirlo. Y usted sabe que no es bueno, porque la palabra de Dios nos dice abstente de esas cosas. Pero la carne ya le está diciendo, vamos, disfruta, vive. ¿Lo has sentido? Van 3 hombres por la calle caminando, es el ejemplo que ya hemos ocupado, ¿verdad? Y se abre la puerta de una cantina y aquellos 3 hombres cuando voltean hacia adentro ven a una mujer hermosísima, una mujer muy hermosa, bellísima, un cuerpo muy bonito, con un vestido escotadísimo, el vestido es muy corto, la mujer muestra gran parte de su cuerpo, sus piernas. Una mujer muy bella. Cada quien tendrá diferentes gustos para imaginarlo. Ponemos el ejemplo de las tentaciones de las mujeres. A lo mejor mis hermanas digan, bueno, mejor diga que fue un hombre, ¿no? Un hombre musculoso, fuerte. Bueno, pondremos el ejemplo de acuerdo a que se pueda entender. Aquella mujer, además de ser muy hermosa, tiene en sus orejas aretes de oro, collares en su escote, pulseras en sus manos y además, por último, en su mano tiene una copa, ¿verdad? ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia de cada uno de los hombres es diferente. Mientras uno de los hombres mira a la mujer que es muy hermosa, y ve el escote pronunciado, ve que el vestido es corto, ve sus piernas y su cuerpo lo quiere llevar a tratar de hacer la plática y conquistar a esa mujer. La carnalidad del hombre o su debilidad son las mujeres, ¿verdad? Esa es la concupiscencia de aquel hombre. Pero habrá otros hombres que cuando ven a la mujer, no ven a la mujer ni su belleza, ni su vestido, nada. Lo que ven de la mujer es las joyas, los aretes, están viendo las cadenas, están viendo las pulseras. La debilidad, la carnalidad de aquel hombre no son las mujeres, es el dinero, el deseo de riqueza. Esa es su concupiscencia y ya está pensando de qué manera se puede apropiar de aquellas joyas que tiene la mujer. Ya está pensando si se espera a ver si la persigue donde esté sola para poder apropiarse de aquellas joyas. El dinero es uno de los grandes males de la humanidad cuando es un amor desmedido por las riquezas materiales. Y el otro hombre no vio ni a la mujer, ni vio tampoco las joyas, pero cuando vio la copa de vino en la mano de la mujer, su boca se le hizo agua y el deseo de tener aquellas bebidas en sí mismo, pues son su debilidad, los vicios, que también el hombre puede llegar a tener en sí mismo. Cada quien tiene su propia debilidad, cada quien tiene su propia carnalidad. ¿Usted ha hecho algún análisis de sí mismo? ¿Cuál es su concupiscencia? ¿Cuál es su debilidad? ¿Qué es lo que le atrae? ¿Qué es lo que usted dice, Señor, no te dejaré, voy a estar firme hasta el final? Pero en el primer momento en que le ponen la tentación, siente que se le va la fuerza, la firmeza de mantenerse firme. ¿Cuál es su concupiscencia? ¿Cuál es su debilidad? ¿De qué manera lo ataca Satanás? Porque Satanás lo va a atacar en donde más débil es. Nos sentimos fuertes, pero cuando nos tocan la concupiscencia, hermanos, el cuerpo empieza a combatir y quiere
quiere ir por aquello, por el poder, por el reconocimiento, quiere ir por lo que está al frente, y ahí es donde el ser espiritual tiene que tener autocontrol. Sed templados. La templanza, el autocontrol que logra contener todos los deseos de la carne. Romanos capítulo 8, del verso 1 al verso 14. Ahí está esa batalla, esa lucha espiritual contra la carne. Satanás va a aprovecharlo, hermano, lo va a aprovechar. Déjeme decirle que en la iglesia de Dios ha habido casos lamentables de grandes ministros de la iglesia de Dios que se han nombrado a lo largo de su historia. Cayeron en adulterio, o cayeron porque fueron descubiertos haciendo malos manejos, o cayeron por diversas situaciones. Déjeme decirle que mientras más arriba la responsabilidad del hombre, el compromiso con el Señor, el diablo ataca más fuerte. Mientras más responsabilidad se tiene sobre el pueblo de Dios, el diablo ataca más fuerte porque ahí las luchas son más contundentes y el enemigo pone mayores obstáculos. Dios nos guarde y nos tenga en el hueco divino de su mano poderosa para mantenernos firmes. Romanos capítulo 8, del verso 1 al verso 14 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los bautizados, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bendito sea nuestro Dios. Gloria a Dios. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Véalo bien, ahí está la lucha, la carne y el Espíritu. Verso 5. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Aquí la pregunta que nos hacemos es: ¿la iglesia de Dios debe de vivir conforme a qué, hermano? ¿Conforme a la carne o conforme al Espíritu? Los hijos de Dios debemos de vivir conforme al Espíritu de Dios. Porque, recuerde usted, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, el pueblo de Israel, el pueblo judío. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales son engendrados, no de carne ni de voluntad de varón, son engendrados de Dios. Su Santo Espíritu viene a habitar en la vida del creyente para que ese espíritu se fortalezca y podamos pelear la buena batalla de la fe. Todo aquel que ha bajado a las aguas del bautismo debe de vivir conforme al Espíritu. Los que no son bautizados en Cristo Jesús, entendemos, viven conforme a los deseos de la carne. Por eso el pecado del mundo. Verso 6. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y el apóstol Pablo nos dice a nosotros el día de hoy: mas vosotros, iglesia de Dios, no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Pero todavía cuestiona: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y esto pudiera llegar a suceder si nosotros no estamos peleando la buena batalla de la fe. Nos bautizamos y después de bautizados seguimos viviendo nuestra vida material y carnal exactamente igual después de que vivíamos antes de bautizarnos. No hubo cambio. No dejamos que Dios hiciera su preciosa obra en nosotros. No nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios y entonces el ser carnal sigue dominando sobre el ser espiritual. Hay que tener mucho cuidado porque nos bautizamos con el propósito de pelear la buena batalla de la fe y echar mano de la vida eterna. Por eso insistimos, los que estamos en la iglesia de Dios, no estamos porque la iglesia de Dios sea un club vacacional o un club de entretenimiento. Estar en la iglesia de Dios no es para pasar un buen rato porque pues nos gusta el ambiente o es agradable. Ni el que está al frente predicando la palabra de Dios está para entretenernos. No, hermano. El propósito de nuestros cultos, el propósito de pertenecer a la iglesia de Dios es que podamos poner la mirada en la vida eterna y podamos a través del estudio de la palabra de Dios entender este mensaje y echar mano de la vida eterna. No nos engañemos, nuestro propósito es completamente espiritual. Por eso dice el apóstol Pablo, verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Y aquí viene la grande conclusión. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos, los que recibieron el Espíritu de Dios, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, los que mortifican las obras de la carne para que se manifieste el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Se puede entender, hermanos? Ahí está la batalla. Satanás querrá tocar lo más frágil de nuestro ser carnal, nuestra concupiscencia, nuestros deseos carnales. Y déjeme decirle que cuando el diablo pega fuerte. El diablo no está jugando. Por eso es importante entender que nosotros tampoco estamos jugando. Estamos peleando la buena batalla de la fe. Queremos echar mano de la vida eterna. Y aquí no se debe poner a dudas jamás la buena batalla de la fe. No importa por qué camino nos lleve el Señor. No importa lo que el diablo haga. Nosotros, revestidos de la armadura de Dios, estemos listos para dar buena batalla. La mirada puesta en el objetivo y de esta manera saldremos victoriosos, hermanos. Estemos dispuestos a todo. Es como en el matrimonio. El día que nosotros bajamos a las aguas del bautismo, sabíamos que desde ese mismo momento, ese mismo instante, nosotros dejábamos de vivir conforme a nuestros deseos humanos. Estábamos vendiendo nuestra alma al Señor y en ese momento le dejamos todo el control al Señor para que Él gobierne, para que Él reine, para que Él domine. Él nos compró con su sangre preciosa. Y a partir de ese momento
el Señor manda. Dice la carta que escribe Santiago. Santiago capítulo 4, del verso 4 al verso 7. Entendidos que el Señor manda y entendidos que de aquí, hoy, a ocupar nuestro lugar en el reino de los cielos, el diablo estará atacando, nosotros también tengamos este entendimiento. Debemos de estar firmes y estar dispuestos a pelear con las armas que el Señor nos da. Santiago capítulo 4, del verso 4 al verso 7 dice: adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Pensáis que la Escritura dice sin causa, ese espíritu que mora en nosotros codicia para envidia? Mas Él da mayor gracia, porque esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La recomendación es: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. En cada ataque, en cada embate, en cada momento que sepamos, porque ya lo sabemos, que el diablo nos va a atacar, que el diablo nos va a zarandear, que el diablo nos va a querer destruir, lo primero que debemos de hacer es humillarnos, doblar nuestra rodilla ante la presencia de Dios, pedirle que nos fortalezca, pedirle que proteja nuestros pensamientos, que proteja nuestro corazón, que nos dé siempre disposición a su servicio, que no dejemos de usar la espada del Espíritu y que, sobre todo, siempre aprendamos a doblar nuestra rodilla para reconocer que nosotros sin Dios no somos nada. Él es el que nos fortalece, Él es el que nos levanta, Él es el que nos orienta y Él es el que nos va guiando a través de su santa palabra. Y de esta manera nosotros debemos de practicar la oración en todo momento, mayormente en los momentos de tentación, mayormente en los momentos de prueba. Debemos de aprender a doblar nuestra rodilla y a saber que en esta lucha, en esta batalla, las pruebas que habremos de enfrentar nos van a rebasar, hermanos, ¿sí? Nos van a rebasar, no van a estar en nuestras manos. Nosotros no vamos a poder tener el control de todo. Nosotros no. Nuestro Dios tiene el control de todas las cosas. En la enfermedad, no tenga miedo. Nuestro Dios tiene el control. En la necesidad, cuando no tenemos un ingreso o cuando no tenemos el sustento, cuando perdemos el trabajo, nosotros no tenemos el control, pero nuestro Dios sí. Y en medio de los problemas que nos atacan, que nos afligen, las cosas que nos dan miedo, que nos dan temor, que nos dan angustia, nosotros no tenemos el control, pero nuestro Dios sí. Bendito sea nuestro Dios, que aprendamos nosotros a confiar en Él, a descansar en Él y a saber que en esos momentos, hermanos, es tiempo de oración y es tiempo de ayuno, porque es tiempo de ser constantes en lo que hemos creído. Es tiempo de pelear la batalla de la fe con la armadura que nuestro Dios nos ha dado. Por esa razón, primera carta a los Corintios, capítulo 9, el apóstol Pablo nos enseña que esta lucha, esta batalla es como una competencia, como aquel que se prepara para competir. Nosotros nos debemos de preparar para combatir. Nosotros nos debemos de ejercitar para pelear con destreza y utilizar las armas que el Señor nos da, armas poderosas para destruir fortalezas. Que nuestro Dios se sienta orgulloso
de que podamos ganarle al diablo en sus acechanzas y que podamos nosotros, en medio de nuestra debilidad, fortalecernos confiando siempre en el Señor. Dice la palabra de Dios, primera los Corintios capítulo 9, del verso 24 al verso 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Hermano, yo le quiero preguntar en esta tarde, ¿usted de verdad quiere llegar a ocupar un lugar en el reino de los cielos? Contéstese usted mismo la pregunta. ¿Sí cree usted que el Señor nos va a dar la corona de la vida? ¿O cree que solamente es una fantasía? Es una pregunta seria. ¿De verdad usted cree que el Señor descenderá del cielo y nos podrá dar vida eterna a todos los que hemos creído en Él? ¿Sí lo cree, de verdad? Ahí en el templo acostumbrábamos preguntar, la verdad, dígame la verdad. ¿Sí lo cree usted o no lo cree? Porque si usted de verdad lo cree, entonces, hermano, no dejaría que nada le quitara de enfrente el objetivo. Nada se lo debe de impedir. Como en una competencia, usted no está corriendo para competir. Usted debe de correr para ganar. Y de esta manera usted debe de mentalizarse, de prepararse, estar dispuesto a todo, incluso a echar mano de aquella palabra que el Señor nos dijera. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si usted está dispuesto a todo, dice el apóstol Pablo, ¿me puede volver a compartir? Primera los Corintios capítulo 9. Ahora el verso 25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Así que, fíjese cómo nos dice el apóstol Pablo, yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien hiere al aire. Antes, fíjese, ¿a quién debemos de controlar? ¿A quién debemos de herir? Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, lo someto, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Palabras fuertes que habla el apóstol Pablo. En esta batalla tenemos que controlar los deseos de nuestra carne. Tenemos que controlar nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra carnalidad, incluso en medio de las pruebas, sabiendo que poniendo nuestro cuerpo en servidumbre para las cosas de Dios, hermano, salimos victoriosos. Ahí está la buena batalla de la fe. Cuando la enfermedad esté pegándonos fuerte, momento de doblar nuestra rodilla en oración, manteniéndonos firmes en lo que hemos creído. Cuando la necesidad esté aquejando, cuando la sintamos en carne propia, es el momento de doblar nuestra rodilla en oración y mantenernos firmes en lo que hemos creído. Cuando los miedos, los temores, las angustias, los problemas ya nos rebasaron, momento de doblar nuestra rodilla. Es momento de pedirle a nuestro Dios que nos fortalezca. Cuando las tentaciones estén a flor de piel y sintamos que estamos a punto de resbalar, que nuestro cuerpo no lo alcanzamos a controlar. Momento de doblar nuestra rodilla y ponernos en las manos de nuestro Dios.
¿Sabe quién más nos da el ejemplo, hermano? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe en qué momento vemos a nuestro Señor Jesucristo en esta lucha espiritual? Momentos antes de ser prendido, alcanzamos a ver la carnalidad, la humanidad de nuestro Señor, y Él nos da este consejo. Mateo capítulo 26, del verso 36 en adelante. Mateo capítulo 26, del verso 36 en adelante nos dice: entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llama Getsemaní y dice a sus discípulos: sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Le parece esto algo familiar? ¿Lo ha vivido? ¿Lo ha sentido? ¿Que nos angustiamos, que nos estresamos, que nos entristecemos? Son las pruebas, son las tentaciones, son los ataques del enemigo. Verso 38. Entonces Jesús les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yéndose un poco más adelante, ahí está el ejemplo. ¿Qué debemos de hacer en ese momento? Se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, empero no como yo quiero, sino como tú. Vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así no habéis podido velar conmigo una hora? La recomendación del Señor: velad y orad. ¿Por qué razón, hermano? Para que no entréis en tentación. ¿Por qué razón? El espíritu a la verdad está presto, mas la carne está enferma. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice: velad y orad, para que no entréis en tentación, para que te puedas mantener firme en el día malo, en el día de la prueba, en el día de la tentación. Y ahí, hermano, es donde nosotros debemos de pelear la buena batalla de la fe. La recomendación: cuando más fragilidad sintamos en medio de las luchas y de los combates, ahí es donde nosotros debemos de aprender a doblar nuestra rodilla y ser constantes. No dejemos que el enemigo nos destruya. Antes, aprendamos a vencer al enemigo, manteniéndonos firmes y constantes en la oración. En los momentos de debilidad, la oración, el último elemento que el apóstol Pablo nombra en la armadura de la fe. El soldado de Jesucristo debe de aprender la constancia. Antes hiero mi cuerpo. No vaya a ser que yo, habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. A cualquiera nos puede pasar. Decíamos, mientras más responsabilidad tenemos, son más fuertes los embates del enemigo. Y mientras más responsabilidad hay sobre el pueblo de Dios, Satanás no quiere que haya predicadores. Satanás no quiere que haya iglesia que instruya, que evangelice, que hable de las cosas de Dios. Así que el último frente que le está haciendo la batalla al diablo es la iglesia de Dios. Y usted, hermano, dice la palabra de Dios, debemos de sentirnos orgullosos de pertenecer a la milicia de Cristo Jesús. Pero sobre todo, debemos de sentirnos orgullosos de salir victoriosos de las pruebas, de las tentaciones, de los ataques del diablo, y que podamos de esta manera vencer y salir con esa corona tan deseosa que todos nosotros queremos alcanzar. Todavía dentro de las recomendaciones que se nos están dando,
Dice el apóstol Pablo en la primera carta que escribe a los tesalonicenses. Primera a los tesalonicenses capítulo 5, del verso 15 al verso 25. Primera a los tesalonicenses capítulo 5 del verso 15 en adelante dice, mirad que ninguno dé a otro mal por mal. Antes, seguid lo bueno, siempre los unos para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Apartaos de toda especie de mal. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Y concluye el hermano Pablo, el apóstol Pablo, hermanos, orad por nosotros. Nunca deje de orar por nuestros hermanos en la fe. Nunca deje de orar por su hermano. Nunca deje de orar por nuestras autoridades. Nunca deje de orar por los ministros, por los diáconos, por los pastores de la iglesia de Dios. Todos nosotros, toda la iglesia, cada uno de nosotros tiene su propia lucha. Todos estamos peleando la buena batalla de la fe. A usted, yo le deseo que pueda salir victorioso. Y en los momentos más oscuros, recuerde que no está solo. El Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero debemos de doblar nuestra rodilla y pedir que su presencia nos acompañe. Mi deseo es que usted pueda sentirse seguro que al pelear la buena batalla de la fe, usted tendrá la bendición de poder decir al final de nuestros días las mismas palabras que dijo el apóstol Pablo. Dice la primera carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Primera Timoteo capítulo 4, verso 7 y verso 8. Y por eso, constantes en la oración, orando los unos por los otros, orando sin cesar. Dice el apóstol Pablo, el resultado cuando el Hijo de Dios se viste con toda la armadura de Dios. Y el día de hoy, la constancia, no dando marcha atrás. Si ya pusimos la mirada en el objetivo, hermano, ya estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. Así que, de hoy en adelante, que nadie ocupe su lugar. No le deje su lugar a otro. Usted pelee legítimamente por alcanzar a ocupar su lugar en el reino de los cielos. Le deseo estas palabras en Cristo Jesús. Primera Timoteo capítulo 4, verso 7 y verso 8. Perdóneme, es la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 7 y verso 8. Perdóneme, mi hermano Manuel, lo traigo para arriba y para abajo. Dice el apóstol Pablo, aprópiese de estas palabras. Qué hermoso que nosotros podamos decir estas palabras. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, así lo creo, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ese es mi deseo para usted. Firmes, fiel soldado de Jesucristo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna,
a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Que nadie ocupe su lugar. Firmes y vamos hacia el objetivo, ocupar nuestro lugar en el reino de los cielos. Fuerte abrazo a la Iglesia de Dios. Espero que el Señor les bendiga. Paz a vosotros.